hay pequeños cambios capaces de lograr cosas increíbles. Por eso en Santander seguimos trabajando por un mundo mejor. Conoce nuestras iniciativas sustentables en santander.cl/verde. Porque un pequeño cambio en lo que haces puede generar grandes cambios en el planeta. Santander, tu banco. Sigamos creciendo, conectados. Dercomac, con más de 30 años en el rubro agrícola, junto a los agricultores de Chile, impulsando el progreso en todos los rincones de nuestro país. Dercomac, más de 30 marcas y la más extensa red de venta y postventa a lo largo del país. En FIA respondemos a los desafíos estratégicos del sector: el cambio climático, la eficiencia hídrica, el desarrollo de nuevos mercados, los avances tecnológicos, el agro 4.0 y los procesos que generan alto valor. La agricultura necesita herramientas hoy para adelantarse a los desafíos del mañana. FIA, innovando para el agro del futuro. FruitSpec, bringing accuracy to fruit yield estimation. It's time to say goodbye to guessing and counting, because you can have an accurate estimation of your yield. FruitSpec provides accurate yield estimations plus the estimated fruit size. Welcome an innovative tomorrow where you can rely on FruitSpec. La rentabilidad de un huerto depende de la efectividad en el uso del agua. Netafim es líder mundial en riego tecnificado. Entrega soluciones integrales para un riego efectivo e inteligente. Contáctanos en www.netafim.cl o a través de nuestra red de distribuidores. Think big in making the transition to a sustainable food system. Can it be done? Of course. It's already happening.
The key is for all links in the chain to work together. Sharing ideas and sharing knowledge. Now that would be the best way forward. Bienvenidos a Reimex, una plataforma de información y servicios que promueve el comercio hortofrutícola entre el hemisferio sur y norte. Podrás conocer en detalle las compañías de tu interés y ver sus relaciones de negocios, revisar controversias entre compañías de la industria y solicitar informes comerciales. Aquí encontrarás registros de proveedores sudamericanos e importadores del hemisferio norte que te permitirán expandir tu negocio con tranquilidad a través de información 100% confiable. ¿Y tú? ¿Aún no nos conoces? Ingresa a reimexworld.com y lleva tus exportaciones e importaciones al siguiente nivel. La verdad, no te imaginas que un banco te va a ayudar a encontrar pega. Soy cliente de otro banco y puedo usarlo igual. Es que es para todos. Tenía miles de preguntas para empezar mi negocio, así que me inscribí en una mentoría con una chica seca. Le saqué el jugo a la conversa, si hasta el mail le pedí a la mentora. Postulamos online junto a miles de emprendimientos y hasta salimos en televisión. A la semana subimos más de 10.000 seguidores. Workcafe.cl, tu lugar donde todo comienza. Santander, tu banco. Este es Pedro. Él exportaba por los medios tradicionales y le pagaban un valor promedio por su excelente fruta. Le pasaron el dato de Utilitas, que le prestó los servicios necesarios para exportar directo y vender su fruta a menores costos, sin tener que contratar a nadie más. Utilitas, todo para exportar. A ver si le damos un aplauso entonces a don Gregory, que fue una persona que quiso estar con nosotros y podemos tener gracias a lo que nos ha enseñado las comunicaciones en pandemia, su participación. Naturalmente yo quiero agradecer a la Embajada Norteamericana en Chile, con quienes hemos conversado qué temas podemos tratar con los productores, y este fue uno que surgió. Así que, por favor, también el equipo, si le pueden decir al doctor el agradecimiento, te lo vamos a agradecer nosotros muchísimo también. Quiero hacer también una mención porque yo hablé, bueno, quiero primero, disculpen, saludar, después de la embajada, también quiero saludar a ProChile, que está en conjunto con nosotros en este evento, ya que recuerden, como salió en las láminas acá, vamos a hacer nuestra rueda internacional de negocios Fruit Trade en conjunto con ProChile en el marco de la Enexpro. Primera vez que hacemos esta amalgama de reuniones junto con ellos, con su evento, y va a ser propicio para que productores también, entendiendo
Acá, por supuesto que las cerezas son principalmente para China, pero tenemos una cantidad de fruta que enviamos a Estados Unidos que es gigantesca. También oportunidad de conversar con importadores de Norteamérica. Queremos hacer ahora un pequeño cambio en el programa. Yo les anuncié que íbamos a tener, y está escrito en el programa, que hay una ronda de preguntas. Mucho me temo que por el tema de las medidas sanitarias, por temas técnicos también, esto no va a ser posible. Entre traspasar el micrófono de un lugar a otro, no tenemos acceso a las preguntas que las estarán haciendo en las plataformas digitales o por correo. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es darle un poquito más de tiempo a nuestros próximos 2 expositores, si así lo quieren. Así que te propongo, Jaime Auger, que va a estar con nosotros, el profesor de la Universidad de Chile, ingeniero agrónomo, que en vez de media hora también pueda conversar con nosotros unos 40 minutos. Lamentablemente la ronda de preguntas no es posible, no es aconsejable, preferimos darle más espacio a nuestros 2 expositores. Lo mismo Lorena Pinto, si también quisiera hablar más minutos, está bien, ¿ok? Entonces, quiero dejar a don Jaime Auger para que nos hable de cangrosis causadas por Cytospora y también Calosferia, nuevas limitantes de índole fitopatológica para el cultivo del cerezo. Profesor, recibámoslos con un aplauso también, por favor. Muchas gracias. Para adelante, avanza. Ya. Muy bien. Bueno, buenos días. Encantado de poder participar en esta Fruit Trade nuevamente. Y a raíz de las presentaciones anteriores, en que lógicamente preocupó bastante la situación viral en este cultivo, solamente quería hacer un comentario que yo creo que ojalá nos sirva a futuro. Este problema de los virus y el Prunus necrotic green spot es una culpa, o sea, que estamos pagando por culpas anteriores. En los años 70, 69, 70, se inició un programa de certificación de plantas libres de virus en Chile, con la participación de la Universidad de Chile, la Universidad de California, el Servicio Agrícola y Ganadero, y financiado por Corfo. Y lamentablemente fracasó. Las razones por qué fracasó no es discutible en este momento. Y lamentable estamos pagando ahora esa falta de previsión que tuvimos en nuestra producción frutícola. Bien, pero volviendo al tema que nos convoca en este caso, voy a referir a 2 situaciones o 2 enfermedades que cada vez están tomando mayor importancia en nuestros huertos de cerezo y principalmente le están acortando la vida al huerto. El huerto de cerezo significa, con todos lo que tiene lo que se debe hacer para tener un buen huerto, un costo y una inversión importante. Por lo tanto, la vida útil de esa inversión, lógicamente, tiene que ser la mayor posible. Y evitar que ese huerto se deteriore con cierta rapidez que nos va, lógicamente, a perjudicar enormemente. Bien, a diferencia del problema viral, lo que vamos a ver ahora, nosotros tenemos herramientas como para poder aminorar o disminuir o controlar. Vamos a comenzar primero por algo que en la charla anterior del café me ayudó bastante, en el sentido que aquí tenemos, por ejemplo, cuáles son las variedades más importantes en este momento en producción
en toneladas. Y ahí tenemos la VIN, que fue una variedad tradicional en Chile, la variedad más importante, pero hoy día están tomando mayor relevancia la Lapin, Santina y Regina por el volumen de producción que ustedes ven ahí. Bueno, pero antes de tocar el tema de Cytospora y Calophage, me voy a referir a un problema que lógicamente era la preocupación principal y es todavía una de las preocupaciones principales en la parte sanitaria, en la sanidad del huerto de cerezo, que es el cáncer bacterial. ¿Por qué lo voy a tratar antes de ver Cytospora y Calophage? Porque, como ustedes lo van a ver, está muy vinculado. Como este era el problema número 1 en cerezo, el cual además produce también este síntoma de cancrosis, como ustedes ven ahí. Perdón. Además de los síntomas de exudación de goma, produce estos cancros. Y algo importante, también produce esta sintomatología, que lógicamente está bastante vinculada con lo que se comentó en la mañana. Hay una sintomatología que lógicamente es muy parecida a ciertos problemas virales que mostró el profesor Fiori. Por lo tanto, hay que tener algo de cuidado en cuanto tomar alguna decisión apresurada cuando nos encontramos con situaciones con síntomas de este tipo. Bueno, hay un tizonamiento de flores y dardos, en fin. Pero lo más importante en este caso es, lógicamente, esta pudrición subcortical que, en el fondo, puede llevar a matar el árbol completamente. Y eso, lógicamente, que llevó a la gran preocupación y que actualmente es en el caso del cerezo con el cáncer bacterial. ¿Cuáles son los momentos, cuáles son los periodos más críticos de infección? Rápidamente lo vamos a ver, que es donde inverna la bacteria principalmente en estos cancros, malezas también, y la infección ocurre principalmente cuando ocurre la brotación y se desarrollan tejidos nuevos en la base de estas yemas. Si las condiciones le favorecen, principalmente, ¿cuáles son las que favorecen? Temperaturas más bien bajas, alta humedad, lluvias principalmente, heladas, muerte de tejido por helada. Y este problema puede continuar si la primavera sigue húmeda, y vamos a tener esta sintomatología en la hoja y deformaciones también en el fruto. Bueno, la bacteria puede pasar de esta etapa, de este periodo, va a pasar lógicamente a la flor, y va a haber el atezonamiento que vimos anteriormente. Bien, ¿cuál es la herramienta, cuál es el producto que se utiliza casi exclusivamente en controlar cáncer bacterial? Es el cobre. Y para eso tenemos una larga lista de productos a base de cobre, sales de cobre, la gran mayoría, salvo recientemente el desarrollo de algunos controladores biológicos como el Nacillus, que actúa principalmente por competencia y antibiosis con la bacteria. Esto ha llevado entonces a que tengamos programas de uso del cobre bastante excesivos. Y
Esto ocurre, lógicamente, tratando de cubrir o de proteger los estados más críticos, que son caída de hojas, las yemas que vimos recién, yema hinchada, inicio de rotación, riesgos de helada, lógicamente, y todo esto lleva entonces a un programa bastante intenso de uso de cobre. ¿Cuáles son las medidas que se deberían siempre considerar en el caso de cáncer bacterial? Algo que es común para toda la parte de prevención de enfermedades, que es lógicamente partir con planta sana. Y en el caso del cáncer, lógicamente, por esta tremenda preocupación del cáncer, las podas, especialmente podas más severas, en el caso del cerezo, se hacen en verano. Y esto porque subrayo esto, que podas en verano. Recuerden esta situación por lo que vamos a ver a continuación. El control de malezas, justamente porque las malezas son hospederos alternantes de la bacteria. La bacteria puede estar en las malezas y de ahí pasar a la planta, al cerezo, cuando las condiciones medioambientales lo favorecen. Bien, entrando en materia, tenemos que las cancrosis, la primera, la causada por citóspora. Citóspora es un hongo que es bastante común en varias especies frutales, especialmente en prunus, pero es una enfermedad, yo diría que hasta hace un tiempo bastante secundaria. Pero hoy día nos estamos encontrando con ataques mucho más severos de este problema, causando situaciones como las que ustedes ven ahí, daños con esto, lo que llamamos cancro, y en muchos casos vamos a tener plantas completamente muertas, pérdida completamente de plantas. Inicialmente se inicia con muerte parcial de la planta, un brazo, y posteriormente va avanzando. ¿Por qué? Porque a diferencia del cáncer, la citóspora no es una pudrición subcorticular, sino que es una pudrición, un daño en la madera, interna a la madera. Ustedes ven ahí. Por lo tanto, cuando ya lo tenemos adentro, no hay posibilidad de eliminarlo o es dificilísimo por eliminar, a no ser de que actuemos más temprano y podamos cortar ese brazo y tengamos la suerte de que esto no se ha movido hacia el tronco principal. Bien, este es un síntoma, lógicamente, que ayuda bastante para distinguir, separar si el problema está causado por el cáncer o está causado por el problema de la madera, en este caso citóspora. Como inverna el hongo o como permanece y aumenta su población dentro del huerto, es mediante estos cuerpos que se desarrollan bajo la corteza, y estos cuerpos son, que se les denominan en este caso pignidio, están repletos de esporas. Y muchas veces ustedes seguramente lo han visto, que en los momentos en que ocurren las condiciones para que el hongo tenga éxito en su infección y sea liberado, se producen verdaderas como colas de chancho con exudación de millones y millones de esporas. Bien, aquí tenemos un ciclo. Aquí tenemos el cancro bastante desarrollado. Vemos que ya va ya está ahí. Hay ataque en la madera, lógicamente, en los distintos brazos. Por lo tanto, este árbol ya está bastante deteriorado. Los cancros son muy importantes porque son reservorios del hongo donde se va a producir la mayor producción de infección o inóculo.
Por lo tanto, lógicamente, si mantenemos estos cancros en el huerto, estamos manteniendo una permanente infección y aumentando la presión de infección. Recientemente, estos picnidios que recién mostraban corresponden justamente a estos cuerpos que va a producir exudación, como recién vulgarmente le llamamos estas colas de chancho, que son una sustancia mucilaginosa repleta de esporas. Al salpicado la gota de lluvia o al aumento de la humedad con agua libre, esto se disuelve y las esporas pueden ser llevadas ya sea por la lluvia o por el viento, y caer entonces en cortes de poda, heridas, la herida, la caída de hoja. Bien, ¿cuáles son las condiciones que esperaríamos que inicialmente, cuáles son las condiciones que nos preocupan en el cáncer? En el cáncer bacterial nos preocupa, lógicamente, la humedad relativa. La humedad relativa, que es la que favorece a la bacteria, su sobrevivencia y dispersión, aumenta, lógicamente, durante el otoño y más que nada en invierno. Y en invierno, lógicamente, tanto en otoño como en primavera, vamos a tener, además de humedad relativa, vamos a tener también heladas con tejido tierno que va a ser afectado por el daño del frío. Las temperaturas, lógicamente, bajan en este periodo frío y favorecen a el cáncer. Pero en el caso de la citóspora, de acuerdo a los trabajos de este caballero, fíjense ustedes que a menor temperatura y a mayor humedad relativa hay menor presión de cantidad de esporas en el huerto. Esta es una medición de la cantidad de esporas presentes en el huerto. Y esto coincide con la caída de la hoja y coincide, lógicamente, con el periodo de primavera. Bien, el otro punto importante aquí es que yo insistía, recién les comentaba que en el cáncer bacterial el control es el cobre, uso de cobre, y yo diría que en forma excesiva se usa el cobre. Recientemente el colega, antes de mi intervención, se refería al contenido de sales en las aguas de los ríos. Hoy en día, en ciertos lugares, especialmente en la sexta región, además del uso intensivo de cobre en aspersiones de cobre, también tenemos alto contenido de cobre en las aguas. Y por eso hacía hincapié de lo que ocurrió con los virus. Tenemos que tener cuidado con ese alto contenido de cobre, porque eso se está manifestando en contenido de cobre en la fruta. Y podría ser, ojalá que nos ocurra, podría ser a futuro un problema de comercialización de la fruta. Bueno, este ensayo lo vamos a ver más rápidamente porque no queda mucho tiempo. Es el volumen de la lesión causada por citóspora. Esto se hizo en duraznero, pero lógicamente el hongo es el mismo. Vean ustedes que el volumen de la lesión en milímetros cúbicos, ya se midió esto, en verano, en otoño y en primavera, con distintos productos como el Topsen, que es un metiltiofanato, el Captan. El efecto
en el volumen es bastante más eficiente con estos fungicidas que con el cobre. Incluso con el cobre es mayor el volumen que en el caso del control positivo. O sea, como que estamos estimulando el desarrollo del hongo al utilizar excesivamente el cobre. Esto es en verano, funciona mejor porque la presión es menor. Esto es en otoño. Esto es en primavera las condiciones son más favorables todavía. Esto es con aplicaciones asperjando los cortes, esto es con látex, o sea, pintando los cortes. Bien, por lo tanto, tenemos aquí una diferencia notable en el cual, si continuamos enfocando el control de lo que sospechamos que es siempre cáncer bacterial, como vamos a ver adelante algunos síntomas que están siendo confundidos por cáncer y son citóspora y el otro hongo que a continuación me referiré, lógicamente que la estrategia es totalmente equivocada, estrategia de control. Citóspora cinta, este es un resultado, lo vamos a ver rápidamente, que es el efecto de la inoculación. Si nosotros inoculamos primero citóspora, vamos a tener cancros, longitud del cancro a los 7 días de este tamaño, en milímetros. Y si a continuación lo inoculamos con cáncer, es un poco más lo que aumenta. Pero si es al revés, si inoculamos primero cáncer, la longitud del cancro es bastante menor que en el caso de la citóspora, pero si a continuación de la infección por Pseudomonas viene la infección con citóspora, vean ustedes cómo de 4.2 sube drásticamente a 18 milímetros. O sea, como estimuladores o como causantes de cancro, es mucho más eficiente citóspora que Pseudomonas. Y en el fondo Pseudomonas a lo mejor, creo yo, va a estar ayudándole a citóspora a que esto ocurra. Ya. Entonces el manejo de citóspora podríamos rápidamente indicarlo acá. Por supuesto, algo que me refería al comienzo, propagación de material libre en la enfermedad. Eso es una cosa que lo debemos considerar para toda la parte de producir un huerto que parta sano. Es una adecuada formación, evitando que sean ángulos demasiado agudos, muy estrechos. Bueno, las heladas ayudan también en el caso de citóspora. La poda en la época adecuada, y esto lo vamos a ver más adelante. Eliminar cancros, por supuesto, porque este es el foco o el foco de infección que hay. Cubrir corte de poda con pintura adecuada. No vamos a cubrir corte de poda solamente con cobre. No conseguimos, no tenemos resultados. Bueno, y fertilización balanceada. Pero a estos hongos o a esta situación de las cancrosis se nos agrega un segundo participante, que es este hongo, la Calofaeria pulchera. La citóspora está citada acá en Chile hace mucho tiempo, pero no tenía la relevancia que está teniendo ahora. Y muchas veces, últimamente, con el aumento del daño atribuido a cáncer y que posteriormente se ha visto que estaba involucrado citóspora, nos encontramos que había en algún momento esta situación se empezó a poner un poco más grave y pudimos confirmar con un trabajo que terminamos hace dos años atrás, de que
uno de los causantes y posiblemente el principal causante de estas cancrosis en el cerezo es este hongo. Este hongo no había sido reportado en el país, repito. Recientemente fue reportado anteriormente había sido reportado en California y en Australia por Trulis y otros investigadores, tanto californianos como australianos. Y posiblemente nosotros inicialmente pensamos que podíamos encontrarnos ante una situación de ingreso de un patógeno o una enfermedad nueva. Pero aparentemente no es así. Bueno, ¿cuáles son las características de esta cancrosis? Al igual que en el caso de Cytospora, tenemos producción de los cuerpos frutales donde se mantiene el hongo y donde se multiplica su producción de esporas bajo la corteza, como ustedes ven acá. El daño es al interior de la madera. Estos son los síntomas que primero aparecen en el huerto. Ramas o brazos o ramas aisladas del árbol que se secan bruscamente. Y fíjense en esto. Aquí se rebajó este huerto. ¿Y qué es lo que pasó al hacer este rebaje de estas plantas? Fíjense usted que se está secando la planta desde el momento que se hizo el rebaje hacia abajo. Al cortar brazos ya más abajo, nos encontramos que ya tenemos el hongo, tenemos esta necrosis de la madera en el interior del tronco y ya está invadiendo los brazos laterales o ramas laterales. Tenemos otra vista de esto, nuevamente lo típico del síntoma en la madera. ¿Qué está pasando con estas plantas? Fíjense usted que las plantas están bastante estresadas y bastante decaídas y en este corte ya tenemos el problema en el interior. O sea, en este caso esta planta o este árbol ya está contaminado en su interior, el hongo está creciendo en su interior, por lo tanto ya no lo podemos sacar de ahí hasta el momento. No tenemos elementos para poder sacar de ahí. Ven ustedes otra situación. Árboles estresados, generalmente con situaciones de condiciones de suelo más pobres, generalmente son más sensibles a este problema. Nuevamente otra vista. Bien, este es el causante de este hongo. Lo vamos a hacer más rápidamente. Vean ustedes que al hacer pruebas, al cabo de pocos días, esto es al cabo de 30 o 60 días, vean cómo una inoculación en madera con cultivo del hongo rápidamente ya se está moviendo en el interior de la madera comparado con un testigo que no lleva el inóculo. Se identificó que coincide, es de la misma familia, son con las calofaerias que están descritas en California. También está presente este problema en Irán, afectando principalmente a almendros, en España y nuevamente en California. Bueno, hay unas, filogenéticamente es idéntico, está en el mismo clado con estos otros hongos exterminados. Bien, ¿qué pasa con las plantas provenientes de vivero? Hasta el momento, con la información que tenemos de afuera, del California Cherry Research Review del 2019, ellos se preocuparon de esto. Nosotros estamos en esa instancia, estamos buscando eso, pero afortunadamente
pareciera que Calofaeria no es un hongo que se transmite muy fácilmente por planta de vivero. Afortunadamente, aquí tenemos Cytospora, pero no está Calofaeria. Está lógicamente íntimamente ligado a condiciones de humedad, a mayor condición de humedad, ya sea por lluvia o sea por riego por aspersión. Riego por aspersión ayuda bastante la presencia del hongo en verano. ¿Y por qué en verano? Porque este hongo le gusta la temperatura. Este es el efecto de la temperatura en la germinación de las esporas. Hay una mayor cantidad, un mayor porcentaje de germinación a 30 grados. Y de ahí entonces, ¿por qué yo hacía hincapié en la poda de verano? Por otro lado, la infección de Calofaeria en cortes de poda es muchísimo más exitosa en verano que en invierno. Estos son cortes más pequeños, más delgados. Este es la eficiencia de la infección en invierno comparado con el verano. Y fíjese usted qué es lo que pasa en los cortes gruesos. En los cortes gruesos, en verano es cuando ocurre la infección principalmente. Tanto en el caso con conidias o ascospora, que son las dos alternativas que tiene el hongo para contaminar. ¿Qué proporción más o menos en distintos huertos en California hay de Calofaeria y de Cytospora? Aquí tenemos, este es un huerto en el condado de Yolo, el huerto 1, Yolo County. Tenemos la Calofaeria pulchera en un 26% y la Cytospora en un 18%, y otros hongos como otros faerias y otros más. En el caso de este otro huerto, en San Joaquín, aquí tenemos la Calofaeria y aquí tenemos la Cytospora. 20% equivalente, aquí 26 y 18. Y en este otro huerto, ahí tenemos la Calofaeria en un 27% y acá tenemos la Cytospora. O sea, aparentemente la presencia de Calofaeria es igual o mayor que la Cytospora. Este es un resultado muy importante de un trabajo que se hizo en España. En España se detectó este problema en el 2014, en zonas muy limitadas en Alicante, una zona de producción de cereza en España. Al cabo de 3 temporadas, la dispersión del problema realmente era preocupante. Y ellos demostraron de que la Calofaeria se transmite fácilmente por las tijeras de poda. Al desinfectar las tijeras tuvieron este éxito en la transmisión, tanto invierno como verano, en 2 predios. Sin desinfección, vean ustedes qué es lo que pasa. Y la inoculación de herida o corte de poda con inóculo del hongo, vean ustedes que es bastante alta, bastante exitosa, y más en verano, en este predio. Por lo tanto, esa es una información re importante. ¿Qué pasa con las distintas variedades? Hasta la fecha aquí tenemos el caso de Calofaeria, tenemos una comparación cuya información proviene acá. Nosotros estamos ya iniciando trabajo en este aspecto para ver si tenemos
distinta susceptibilidad en las distintas variedades. Esta es una variedad que no es común en Chile, es bastante sensible comparado con estas otras que aparentemente son muy semejantes. Este es con el caso Cytospora, Calofa aérea estamos en niveles de 15 centímetros, comparado con el caso de Santina y las otras, en Cytospora entre 10 a 11, o sea, es más agresiva de todas maneras Calofa aérea que Cytospora. Bien, entonces, lógicamente, después de haber hecho estas comparaciones inicialmente, hagamos un pequeño resumen, qué es lo que pasa con el cáncer bacterial. Estas son las características más relevantes que podemos resumir en el caso del cáncer bacterial. Hay una diferencia importante aquí. Herramienta de POA. Nunca se ha logrado transmitir el cáncer bacterial por herramienta de POA. Por lo tanto, nunca fue una preocupación. Pero sí ahora nos tenemos que preocupar en estos dos casos. Con mayor preocupación en Calofa aérea porque se ha visto que tiene una alta posibilidad de ser transmitido. Luego que tiene factores predisponentes, lo que indicábamos de climas más templados, más fríos en el caso del cáncer, pero en el caso de la Cytospora y en el caso de, más que nada en el caso de la Calofa aérea, prefieren temperaturas altas, por lo tanto hay más posibilidad de que tengamos una transmisión de estos hongos a la madera en verano, justamente cuando se hace la poda de verano, evitando inicialmente con la idea de evitar la contaminación por cáncer. Y la otra diferencia, muy bien, la otra diferencia la tenemos lógicamente en la alternativa de protección de poda. Los cortes de poda tenemos que protegerlos porque ahí está la vía de ingreso. En el caso del cáncer, por supuesto, con sales de cobre. En el caso de Cytospora y Calofa aérea, en Cytospora, por la literatura, tenemos estas referencias. Y en el caso de Calofa aérea, es algo más limitado porque tenemos aquí no solamente el metiltiofanato, esta mezcla y el piraclostrobin. Este es un trabajo que lo estamos haciendo ahora en Chile, en nuestra facultad, para ver si realmente dentro del listado de alternativas que tenemos de productos que estén registrados para hacer eso, podemos hacer la recomendación con base. Entonces, aquí tenemos una poda de verano. Vean ustedes una poda de verano en un huerto nuevo, muy bien llevado, un huerto que lo conozco bien, muy bien manejado. ¿Y qué es lo que pasó con este rebaje que se hizo el verano anterior? Ya, lamentablemente, ya tenemos una porción del árbol muerto y lógicamente el hongo está ahí dentro del árbol. Entonces, ¿qué debemos hacer? Por supuesto que este no es un problema nuestro, o sea, no es un problema que sea muy común en Chile, el riego por aspersión, porque ayuda a la liberación de la espora y la poda cercana a eventos de precipitación, por supuesto que tenemos que evitarlo. La desinfección frecuente de herramientas de poda, tijera de poda, el producto que he investigado que se recomienda con mayor eficiencia es el abono cuaternario, y la protección de cortes de poda con productos registrados. Esto es muy importante en este momento, el momento en que estamos haciendo esta poda de verano, considerando que Calofa aérea principalmente es un hongo que le gusta la temperatura. La mayor germinación de las esporas de Calofa aérea es a 30 grados.
Entonces aquí el cambio climático aparentemente está actuando. El cambio climático, tenemos veranos más calurosos y desde el punto de vista del cáncer, estos últimos años no ha sido de mayor incidencia el cáncer, como tenemos recuerdos anteriores. Por otro lado, en el caso del cáncer, la variedad que era más cultivada en el país era Bing, y la Bing es una variedad bastante sensible al cáncer. Y lo otro importante es que hay que tener cuidado, es que justamente que en el caso del cáncer los portainjertos tienen distinta susceptibilidad. Y afortunadamente hay una mayor tendencia a utilizar el portainjerto Colt, que es resistente al cáncer, comparado con los más SAR que se usaban antes. Ahora, en el caso de portainjertos susceptible al cáncer, está el Gisela 6 bastante sensible y el Magma 14 en menor grado. Ya. Bien, y esto finalmente para mostrarles a ustedes que si quieren distinguir qué es lo que está pasando con el árbol y sin tener que mutilar el tronco del árbol, vean ustedes que este es el síntoma que al desprender la corteza se van a encontrar con el cáncer. Esto es lo que se van a encontrar en el caso de la citóspora, y que son pignidios de menor tamaño, y este es el caso de la Calof aérea, donde son pericéceos mucho más desarrollados y que producen una mayor cantidad de inóculos. Y eso es todo. Muchas gracias.